Pues muy buenos días a quienes nos escuchan, a quienes nos acompañan en este día. El día de hoy, en estas intervenciones que hemos estado realizando con el Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Salud Mental y con los servicios de atención psiquiátrica, tenemos el gusto de que nos acompañe la maestra Gema Elena Rodríguez García, quien actualmente es subdirectora de, del Centro Integral de Salud Mental del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental y coordina el componente de violencias de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz. Es psicóloga por el Instituto Politécnico Nacional, maestra en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene también formación psicoanalítica por el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Ha trabajado con perspectiva de género con personas sobrevivientes de abuso sexual y en situación de violencia familiar. Y ha colaborado también con los servicios de atención psiquiátrica. El día de hoy invitamos a la maestra Gema Elena para platicar con ella y preguntarle y que nos cuente también si existe un primer nivel de atención en salud mental. Entonces, pues en primer lugar, darle la bienvenida, maestra Gema, ¿cómo está? Hola Alberto, muy bien, muchas gracias por la invitación, sobre todo porque es del Instituto Politécnico Nacional, que solamente pienso en decir Huelum. Soy felizmente egresada del Politécnico, le tengo un montón de cariño, entonces me da mucho gusto estar acá. Bueno, pues para empezar a hablar sobre si existe un primer nivel de atención, considero que, o sea, la necesidad está, ¿no? La necesidad está. La forma en la que recibimos el sistema de salud es con una pirámide invertida. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de la atención está concentrada en el tercer nivel, en los hospitales psiquiátricos y, o sea, está así, ¿no? Entonces, hospitales psiquiátricos están arriba y toda la atención del primer nivel está aquí abajo y el mayor presupuesto o la mayoría de los servicios que son demandados, también es importante decirlo, están en hospitales psiquiátricos. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, ahorita estamos en una transición de poder fortalecer y hacer de esta manera la pirámide, ¿no? Donde los hospitales psiquiátricos tenga el menor presupuesto o sea, que la demanda sea menor y la mayoría sea en el primer nivel y en lo comunitario, que es ahorita hacia donde quieren moverse todo el Sistema Nacional de Salud. O sea, porque no solamente salud mental, justamente surge como en esta necesidad de poder hacer, es el APS, que es integrada e integral, y esto quiere decir que los sistemas de salud mental también sean considerados pues en toda la salud, ¿no? Como que este modelo de dividirlo, salud mental, salud física, pues sea una cosa solamente pedagógica, pero que en la realidad las personas podamos tener esta salud, ¿no? Y entonces consideremos los determinantes sociales de la salud, ¿no? La economía, el contexto, incluso el clima, las formas de vincularse con otras personas, el trabajo comunitario, hacia allá estamos migrando. Entonces, venimos te digo, de la pirámide invertida, donde la mayoría de los recursos están en hospitales psiquiátricos, pero estamos migrando a donde sí el primer nivel de atención, la atención comunitaria, pues quede mucho más fortalecida. Hay toda una demanda. La pandemia ha venido a dejar en claro la demanda, cómo se ha incrementado la demanda en materia de salud mental en muchos servicios, desde los que podríamos considerar institucionales, o los no institucionales o no reconocidos oficialmente, tal vez, ¿no? Muchos grupos de autoayuda, muchas intervenciones o estos incluso conocidos como anexos o como grupos de trabajo.
hay mucha oferta en cuanto al nivel, o en cuanto a la oferta para trabajar o para pensar que uno puede trabajar situaciones que tienen que ver con su salud mental. Para comenzar un poco también a comentar con la gente que nos acompaña y que nos escucha, eh, ¿qué es un primer nivel de atención a la salud mental? Ya nos comentaba que hay otros niveles y que el tercero está relacionado con los hospitales psiquiátricos que abarcan buena parte de la atención que se venía teniendo desde hace muchos años, pero que se está migrando a buscar una intervención comunitaria. Antes de pasar a estas otras dos, a estos dos otros aspectos que pueden relacionarse con la salud mental, con un tercer nivel de atención o con intervenciones comunitarias, preguntarle qué es un primer nivel de atención en materia de salud mental. Bueno, el primer nivel de atención previamente, bueno, antes sí estaba, te decía, así como muy, como lo dices, ¿no? O sea, como muy diferenciado es primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y pareciera que estuvieran desconectados. Sin embargo, ahora, desde el modelo de APS, que es el de atención primaria a la salud integral e integrada, esta diferencia entre cada uno de los niveles se desdibuja un poco porque lo que se busca son hacer redes integrales de salud, este, por ahí los llaman RIS, ¿no? Pero en el primer nivel de atención podríamos decir que es todo esto de primer contacto que se puede tener, que incluso ahí también entra como un poco eh, la discusión o la reflexión en los grupos de trabajo, porque también, o sea, en el primer nivel de atención muchas veces se consideraba solamente al médico general y enfermería, quienes formaban parte de este primer nivel de atención. Sin embargo, eh, bueno, psicología también puede entrar y puede entrar también trabajo social, incluso esta figura que es muy, muy importante para la APS, que es el promotor, ¿no? Entonces, el primer contacto que se pueda tener con las personas usuarias o las personas que necesitan el servicio, eso vamos a considerar como primer nivel. Incluso en APS también pueden estar, como en estos de primer contacto, las especialidades, ¿no? Psicología, psiquiatría, que son primer contacto también que pueden tener una persona antes de llegar a un hospital psiquiátrico. O sea que la atención en materia de salud mental no tiene que comenzar a través de un hospital psiquiátrico como generalmente se puede difundir o como en el lenguaje común y corriente se puede pensar, ¿no? Cuando una persona presenta algún problema de sustancias o de consumo de alguna sustancia, cuando hay una situación eh, de alteración en el comportamiento, no es necesario pensar de primera instancia en un hospital psiquiátrico. No, eso es, de ahí estamos migrando, ¿no? Donde la mayoría de la demanda de los servicios, fíjate que es bien interesante esto que dices, porque es bien distinto saber la necesidad que tenemos como población, ¿no? O incluso pasando una pandemia donde sí la necesidad es tener atención a la salud mental, sin embargo, la demanda no siempre es la misma, que creo que ahí es donde tenemos un reto también en salud mental, como los servicios. Acciones de salud, ¿no? Pueden ser educación, promoción, la prevención. Entonces, yo creo que ahí en la educación y en la promoción, incluso es poder hacer esto que dices, ¿no? Informar a la gente que no necesariamente la primer puerta que se toca es los hospitales psiquiátricos, sino que previo a eso incluso pueden ir a su centro de salud más cercano y ahí es donde se les puede hacer el diagnóstico, se les puede hacer la referencia. Te digo que en este como modelo donde ya se quieren empezar a hacer las redes, que se pueda hacer la red y se pueda canalizar a esa persona al lugar donde la
la pueden atender. Y sí, empezar no, te decía ahora algo que se quiere empezar a fortalecer, porque aunque, bueno, pues ya ha estado como en las reflexiones de lo que es salud, la verdad es que la política había estado solucionando solamente pues con los determinantes biológicos de la salud, ¿no? Sin embargo, ahora pues estamos también tomando en cuenta los determinantes sociales de la salud. Entonces, eh, pues sí, la primer puerta no necesariamente es el hospital psiquiátrico. De hecho, una de las estrategias que se están implementando ahora es capacitar a los médicos generales, a las enfermeras, trabajo social, bueno, a todas las personas que no son especialistas en salud mental, en el MHGAP, que es una estrategia de la OMS para reducir la brecha de atención, para que puedan, porque muchas veces llegan, ¿no? Las personas con algún malestar a algún centro de salud y no necesariamente se le dice, oiga señora, oiga señor, a lo mejor lo que usted tiene es depresión, ¿no? Sino que se le atiende como lo físico, se piden síntomas y listo, ¿no? Como que parte de la subjetividad o de esta vivencia en este contexto social no se le pregunta, pero entonces apenas estamos como migrando hacia allá, ¿no? Y ahorita es esa estrategia, ¿no? Poder capacitar al personal de la salud que no necesariamente ha tenido una formación o información sobre salud mental. No, aunque está en algunas tiras de las carreras, la verdad es que es muy poco lo que se les enseña para poder identificar o diagnosticar este tipo de condiciones, ¿no? Que además, llamarlo así, condiciones de salud mental ni siquiera son trastornos, desde esta perspectiva, ¿no? Nueva. Con esta perspectiva nueva que nos comenta, en donde se cambia el esquema de pasar de tocar la primer puerta, que sería un hospital psiquiátrico, para una situación que esté relacionada con el comportamiento de las personas o con un malestar emocional. Ahora comenta que se pueden acercar a los centros de salud, a los centros de salud, eh, aunque también hay centros de salud mental como los ECOSAM, pero con estos centros en estos centros de salud, ¿qué puede esperar la gente para tener una idea de a qué puede ir? Es decir, hablaba de una herramienta que están empleando para cierta valoración. ¿En qué consiste de manera general, maestra? El MHGAP es una estrategia que hace la OMS de capacitación a personal no especializado en salud mental para reducir la brecha de atención que existe. Entonces es darle herramientas a a esas personas que no son especialistas para poder identificar, poder dar tratamiento y poder referir a las personas que tienen un problema de salud mental. Entonces, a veces solamente falta como esa sensibilidad para que puedan canalizar a psicología o a psiquiatría a las personas que tienen alguna condición de salud mental. Y sí, están los ECOSAM, están los ISAMEN, que son centros comunitarios de salud mental, ¿no? Y entonces ahí pueden entrar y solamente es consulta externa, que eso también a veces a las personas, bueno, porque estamos, aunque ya tiene muchísimos años, ¿no? Que según esto hemos salido de el modelo de manicomio donde podían llevar a las personas y dejarlas ahí por muchos años. La verdad es que en el imaginario todas las personas piensan que es así, pero no tengan toda la confianza de que no se puede tener a una persona en todos los servicios públicos, no se puede hospitalizar a una persona por más de 3 meses, ¿no? Una es por recursos, por recursos materiales, medicamentos, etcétera, y además por respeto a sus derechos humanos. No se puede hospitalizar a una persona. O sea, es cierto que hay muchas personas que son abandonadas, pero se busca a través de trabajo social, redes y todo, pues para que no puedan estar ahí más tiempo, ¿no? Entonces, es acercarse al centro comunitario, puede ser un CISAME, puede ser un SECOSAM, puede ser una clínica,
Y algo que es muy importante, incluso en este modelo de salud, que es como la actividad, la participación de la comunidad, es que si no se les atienda, pues ellos puedan hacer esa demanda, ¿no? O sea, sí decir con toda seguridad que necesitan ese servicio, porque a través, o sea, también como nosotros como usuarios vamos demandando los servicios, así es como también se van abriendo, ¿no? Porque algo que nos sucedió en la pandemia es que pues nosotros vimos como mucho la necesidad y se abrieron como muchas líneas telefónicas por esto de la sana distancia para poder dar atención. Sin embargo, te decía, como en esto de la promoción que existe o la educación que tenemos, la psicoeducación, si lo quisiéramos llamar así, pues la gente no necesariamente los solicitaba. Entonces se fueron cerrando como algunas líneas. Entonces eso también es muy, muy importante, ¿no? Decirles a las personas que sí hagan como esta demanda, que sí vayan y soliciten ese servicio para que pues también a nosotros como tomadores de decisiones nos permitan justificar, ¿no? Abrir servicios, ¿no? Como decir, mira, sí existe esta demanda aquí, es necesario que abramos estos servicios o que sí todo tu personal se capacite para reducir la brecha de atención porque tienes esta demanda. Hemos hablado en otros momentos con compañeras y compañeros suyos sobre la importancia de tener cuidado con las intervenciones en donde no se coaccione la asistencia a un lugar o la permanencia en un lugar determinado para un tratamiento que tenga que ver con con la salud mental o con la salud emocional. Entonces, remarcarle a las personas que nos pueden acompañar el día de hoy, en este tipo de servicios es seguro que no van a encontrar ningún tipo de coacción y ningún tipo de maltrato o ningún tipo de sometimiento que vaya contra su demanda o contra su búsqueda de bienestar. Sí, claro, y además, o sea, tienen que firmar un consentimiento informado. Te digo, o sea, estamos también en transición, eso es importante saberlo, porque eso nos vuelve como más activos también si nosotros somos las usuarias o los usuarios de los servicios, porque tenemos que sumar a este avance. Entonces, si se llegan a encontrar algún tipo de que se les esté faltando a sus derechos humanos, por supuesto que hay mecanismos para poder poner una queja, ¿no? Y está el secretario técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, está CONADIC, están los servicios de atención psiquiátrica, donde pueden hacer sí, el señalamiento de quién está pues vulnerando sus derechos y saber qué es eso, qué es un ejercicio de derecho el que sean tratados como personas. Entonces suena de repente como muy sencillo decirlo, pero, pero es necesario saberlo, ¿no? Merecemos ese trato como personas y sí hay mecanismos para poder poner las quejas. Porque, insisto otra vez, que esto es, por eso es tan importante empezar a involucrar a la comunidad en los servicios de salud, porque se sabe que los determinantes sociales, o sea, tú puedes ir y tomarte, desparasitarte, ¿no? O sea, decir, bueno, es que necesita desparasitarse. Sí, pero si en la comunidad siguen tirando basura, sigue sin haber drenaje, pues esa desparasitación va a ser como muy, muy continua. Asimismo, en salud mental, si se vive como con mucho estrés, mucha ansiedad, sentirse como muy amenazado todo el tiempo, pero si vives en un lugar donde efectivamente hay delincuencia, hay un mal ambiente entre vecinos, esos determinantes sociales que también dan un impacto en la salud mental y eso solamente se puede trabajar a través de la comunidad, que la comunidad se sienta involucrada y activa, es decir, que tenga agencia. ¿Y a qué me refiero con agencia? Pues que puedan tomar decisiones, que puedan determinar también cuáles pueden ser sus tratamientos, poder decidir si quieren tomar un medicamento, si no quieren tomar un medicamento, si quieren tomar psicoterapia, si no quieren tomar psicoterapia.
Entonces, eso es también parte de tener agencia y poder decidir sobre nuestra propia salud. Muchas personas, especialmente nosotros acá en el ámbito educativo, docentes, se preguntan qué hacer ahora que ha pasado o que sigue pasando el asunto de la pandemia. Y usted ha hablado de la intervención primaria, o de una intervención comunitaria, que es a lo que entiendo se refiere con el primer nivel de atención también, que no solamente recaiga en el centro de salud o en el hospital psiquiátrico, sino en actividades comunitarias que promuevan estos ambientes que acaba de describir. ¿Cómo ven, cómo han visto ustedes los cambios, las demandas y sobre todo, más que los cambios y las demandas, cómo han percibido ustedes desde su labor como institución dedicada exclusivamente a la salud mental, cómo han visto la posibilidad de intervenir comunitariamente con la población adolescente y juvenil después o en esta transición de la pandemia? Bueno, algo que tienen como afortunado esas comunidades adolescentes, las juventudes, ¿no? Que ahora es así como lo llamamos las juventudes, es que están muy anuentes a la participación. Entonces, por ejemplo, justo ahora con la pandemia, en colaboración con Injuve, se, se pusieron líneas de apoyo donde son personas jóvenes, ¿no? Son personas que pertenecen a la población de las juventudes y ellos atendían, ellos daban asesoría o dan asesoría pues por la línea de Injuve. Entonces ellos y ellas son principalmente las personas las que están como muy participativas y entran, ¿no? También a poder dar una atención de iguales. Entonces, sí, ellas y ellas responden a estas convocatorias de trabajo. Te digo un ejemplo, eso es, y con Injuve se han hecho varias brigadas, ¿no? De atención. Abrieron una línea de atención, este, también ellos tienen, no recuerdo cómo se llaman, pero son grupos de juventudes que incluso salían a la comunidad, ¿no? Ahora ya aquí en la Ciudad de México estamos en semáforo verde y entonces se empiezan a reactivar las acciones comunitarias, pero a distancia han sido muy participativas, participativos y poder involucrarlos. Te digo, eso también es parte de la salud mental, dar agencia a las personas y que puedan involucrarse en estas acciones. ¿Cómo puede cómo pueden las juventudes eh, empezar a tener más agencia en los espacios, en los diversos espacios en los que se encuentran inmersos? Pienso en el ambiente educativo, pero también tenemos una buena cantidad de población juvenil en el ambiente laboral, ¿no? Que ya no está estrictamente en el ambiente educativo. ¿Cómo lo ven ustedes desde allá? ¿En qué aspectos se puede estimular a las juventudes para que vayan teniendo esa agencia de la que hablan? Bueno, una es que nosotras ya como población adulta es protegerlos y garantizar el ejercicio de sus derechos, sobre todo si estamos en una institución pública como servidoras y servidores públicos, garantizar su ejercicio de sus derechos y protegerles a todas las personas que intenten ejercer algún derecho, eso es primordial. Y otra que a ellas, a la población de las juventudes les funciona muy bien es la información, ¿no? Sobre sus derechos, la oferta de servicios, dejarles tomar decisiones, respetarles. Eso es algo que por supuesto que comunitariamente pueden aportar mucho a los centros, ¿no? Por ejemplo, de nuestro lado, los CAPA, que son centros de atención de prevención de las adicciones, que también es de primer nivel, que es prevención, promoción, educación sobre salud mental. Muchas personas de las que participan son las juventudes,
¿no? O en esta estrategia de Juntos por la Paz, también muchas de las personas que participan son juventudes. El componente de violencias, por ejemplo, que es el que yo coordino de esta estrategia, muchos de los contenidos han sido a través de las juventudes, ¿no? Personas que hicieron servicio social, que están haciendo prácticas. Muchos de estos contenidos o de poder replicarlos es a través de las juventudes. Entonces, eh, las juventudes tienen eso, que son están como más dispuestas al cambio, que están más creativas, ¿no? A veces ya nosotros como personas adultas tenemos ahí como algunos temores, como que estamos como con ideas más rígidas, entonces poder nosotros como personas adultas empezar a dialogar con ellos y respetar su ejercicio de derecho, aunque nosotros tengamos miedo de esos cambios. Ha mencionado algunos lugares en donde la población puede acercarse a buscar una atención primaria en materia de salud mental. Mencionaba los CAPAS y también mencionaba los centros comunitarios de salud mental. Sí, y esos son de primer contacto, les digo, porque a lo mejor sí a veces puede ocurrir que si van a un centro de salud, la persona no esté sensibilizada, no esté capacitada y entonces el camino se vuelva más largo para poder llegar a una atención de la salud mental. Pero también hay lugares de primer contacto, ¿no? Como son los ISAMES, son los ECOSAM, son los CAPAS. A veces depende del estado también donde estén, tienen sus propios servicios de salud. En algunos hospitales psiquiátricos, justamente parte de la revolución de la salud mental es que estos de a poco vayan reduciendo las camas de internamiento y en realidad se dé una atención ambulatoria, ¿no? Entonces, de atención ambulatoria pueden tener como varias opciones. Está la línea de la vida también, que en la línea de la vida, si ustedes llaman, o sea, si están en crisis, les dan una atención en crisis. Y si no están en crisis y lo que requieren es información, también les pueden dar información para que puedan incluso saber a dónde recurrir, ¿no? Yo vivo en el estado de Oaxaca y quiero saber aquí dónde me pueden atender. También ellos pueden tener algún directorio, ¿no? Estoy en Guerrero, y les pueden dar ahí como el directorio. Además, en la página del secretariado técnico está el directorio, ¿no? De todos estos lugares de salud mental están en CONADIC, también está el centro, están publicados estos directorios. Y en la página de Indesol, Indesol tiene un directorio de atención a la violencia y ahí están todos capturados todos los centros de salud mental. También ya se sumaron, son parte de las acciones que están haciendo para poder hacer estas redes. Se subió todo el directorio. Entonces ahí también lo pueden consultar. Ponen en Google o en el buscador que ocupen, pongan directorio violencia Indesol y les saldrá la página y ahí viene salud mental, le dan y ahí les salen todos los lugares a los que pueden ir de atención. Y si van al centro de salud y no hay, pues sí pongan ahí una notita de falta de atención, ¿no? Porque eso es algo que también nos puede ayudar muchísimo a generar más demanda y entonces nosotros también podemos justificar más el poder implementar más lugares, ¿no? En el caso de las personas derechohabientes al IMSS y al ISSSTE, Sí, ellos también tienen estos servicios. Digo, pueden ir como a esos centros de salud y mostrar el malestar, ¿no? Les digo que parte de lo que uno también tiene que hacer es dar psicoinformación, ¿no? De cuando tengo un problema de salud mental y esos malestares, ¿no? Esas condiciones de salud mental entonces ir y hacer la demanda del servicio. Sabemos, la realidad es que a veces, insisto, uno puede ir por algún malestar, no sé, me duele mucho la cabeza, me duele mucho el estómago, y lo que pasa es unas condiciones de estrés muy fuerte, ¿no? O alguno de trastorno de angustia,
generalizada puede ser, ahora se me ocurre eso. Este, y lo que se trata son a veces solamente lo físico. Entonces, poder decir, oye, ¿me puedes dar también atención psicológica o me puedes mandar a los servicios de salud mental? Porque salud mental no pertenece a un gremio, no pertenece al gremio de la psiquiatría o no pertenece al gremio de la psicología, ¿no? Sino puede ser un trabajo interdisciplinario. Entonces, mejor a los servicios de salud mental y ahora sí que demandarlo y demandarlo y demandarlo, ¿no? Hasta que se pueda, hasta que lo puedan recibir. Pero sí, también ellos tienen, e incluso se han hecho, con el IMSS Bienestar, también se han hecho capacitaciones de MHGA para que sus médicos puedan tener esta capacitación y puedan dar atención o canalización de los casos que lleguen. Nos ha hablado de un panorama en el que hay una brecha bastante grande, supongo, por cerrar en materia de salud mental. ¿Cuáles son las dificultades más puntuales que han podido detectar en esta brecha? Uno que es el principal, o sea, que sí, ahí te digo, necesitamos la acción comunitaria, es el estigma, ¿no? Hay mucho estigma hacia cómo vemos a las personas que manifiestan alguna condición de salud mental y también si nosotras mismas tenemos alguna condición de salud mental para reconocerla, tardamos mucho, ¿no? Y entonces si vas aparte a un centro de salud y te digo, dices, pues, ¿sabes qué? Que me duele mucho la cabeza, me duele mucho el estómago, el estigma también que pueda tener el personal de salud, pues eso también limita la atención, ¿no? Y entonces es más fácil, no, pues tómese un paracetamol o tómese algo para la gastritis y listo, ¿no? Sin poder ahondar como de dónde vienen esos ataques de pánico, vamos a ponerle de esa manera. Entonces, sí, el estigma es algo que lastima mucho para que las personas se acerquen a los servicios de salud y lo demanden. Entonces sí es reconocer eso, ¿no? Que si de por sí vas ahí como con pena, con miedo y que pues que no te ofrezcan ese servicio, entonces desde salud mental se tiene que hacer una búsqueda activa, ¿no? Y empezar a sensibilizar a las personas que puedan tener algún problema. Por ejemplo, se sabe que muchos de los servicios que son utilizados son por mujeres, ¿no? No tanto por hombres. Y esto no quiere decir que los hombres no tengan alguna condición de salud mental, sino que por su mismo género pues, no lo reciben porque está asociado con emociones, sentimientos. Entonces, esa me parece que es una de las causas muy, muy fuertes, ¿no? Para que también no suba la demanda. Entonces, lo que tenemos que hacer es que se demanden los servicios, ¿no? O sea, sin pena demándenlos, porque eso también, les digo, como tomadores de decisiones, nos permite justificar mucho abrir servicios. ¿Qué otro aspecto, además de la intervención comunitaria, cree que podamos realizar en otros ambientes? Voy a poner el ejemplo nuestro como es el educativo. ¿Cómo? O sea, ¿qué acciones podrían realizar? Ajá. Ok, pues bueno, pues la psicoeducación sería muy importante abrir esos espacios con los y les estudiantes, ¿no? Poder informarles que existe la salud mental, qué es la salud mental, cómo pueden tener un autocuidado, eso es muy importante también. Y bueno, muchos de los ambientes escolares, por ejemplo, esto de la atención de la violencia, ¿no? El bullying, el poder dar como una escucha a eso que padecen muchos de los estudiantes, es muy importante, ¿no? Esto que decíamos, la agencia también, abrir espacios donde ellos puedan tomar decisiones, eso también es parte de cuidar la salud mental. Entonces, esto pues sería muy importante dárselos a conocer, ¿no? A las personas y poder decirles, sí, sí existe, ¿no? Y si hacen una identificación de casos activos, ¿no? Bueno, una búsqueda activa sobre casos que, no sé, por ejemplo, que esté en riesgo su vida, pues darles ese apoyo
o si ustedes no tienen como esos servicios de salud mental, hacer una canalización con los servicios que sí los tengan, ¿no? O sea que existen alternativas para toda la población que nos ve y que nos escucha para atender alguna situación relacionada con su bienestar emocional, desde intervenciones primarias o intervenciones de prevención hasta las intervenciones que sí pueden requerir una hospitalización. Ya nos ponía el ejemplo de los hospitales psiquiátricos que no tienen esta idea de internar a la gente y dejarla ahí toda su vida, como tal vez en algún momento sí lo fue, pero que ahora no, ¿no? Ahora nos estaba hablando de una intervención muy acotada de 3 meses. Sí, no, en realidad, o sea, muchas de las hospitalizaciones tienen que ver porque está en riesgo la vida de las personas y a veces con los medicamentos hay que darles un seguimiento continuo, ¿no? Y a veces, por ejemplo, hay personas que sí tienen redes de apoyo en los cuales los pueden dar, pues esa vigilancia o ese apoyo justamente, y entonces pueden tener la hospitalización en su casa, ¿no? Y entonces estar vigilando el justo el efecto que tiene el medicamento en las personas, pero hay quienes no tienen esa red, entonces el hospital es una buena opción, ¿no? Y entonces ahí van a tener sus cuidados, va a estar enfermería, va a estar psiquiatría, va a estar psicología, va a estar trabajo social, bueno, todo el equipo y van a poder estar al tanto y dar ese seguimiento con los medicamentos, ¿no? Que a veces es necesario, no todos, no todas reaccionamos de la misma forma, ¿no? Entonces es estar vigilando las dosis y poder dar un seguimiento continuo. ¿Alguna, maestra Gema, alguna otra recomendación para ir finalizando esta entrevista que le agradecemos? Le recordamos que estamos platicando con la maestra Gema Elena Rodríguez García, quien actualmente es subdirectora del Centro Integral de Salud Mental del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Y pues agradeciendo la intervención, la explicación puntual que nos ha proporcionado el día de hoy, ¿alguna otra recomendación que pueda realizar o que una invitación que podamos realizar a quienes nos ven para pensar o para la intervención en su salud mental? Bueno, pues yo les recomendaría usar los servicios y ser parte activa de esos servicios, ¿no? Y eso incluye que sí pueden acercarse y pueden encontrarse con la frustración de que quizá no reciban lo que estaban pensando, pero entonces justamente ser activos y entonces hacérnoslo saber, ¿no? Hay buzones de quejas y sugerencias, ¿no? Este, hacer la demanda de los servicios para de verdad usarlos, porque les decía algo que también sucede es que nosotras podemos decir, es que, ¿sabes cuál es la demanda? Toda la necesidad que existe, pero en realidad es que a veces se abren los servicios y por este estigma la gente no los usa. Entonces, úsenlos, acérquense, y a manera que también vayamos haciendo más demanda, vamos a tener pues sí, una activación y vamos a poder tener mejores servicios, ¿no? En manera en que nosotras como usuarias o como usuarios pues podamos demandarlos y podamos observar el de, ahora que decía si insiste, en algún momento hicieron, ¿no? Señala cuál es el trámite más absurdo, ¿no? Entonces, de esa forma, solamente así es como podemos mejorar los servicios en esta transición, porque sí es algo, o sea, sí quiero dejarlo que sí es algo que se está haciendo ahora, o sea, sí se está poniendo como mucho esfuerzo y la intención se tiene muchísimo y se están poniendo todos los trabajos para fortalecer todo el primer nivel de atención y que las personas puedan tener en primer contacto la atención a su salud mental, ¿no? Pero sí es algo que ocurre por parte de las instituciones, pero también tiene que ocurrir por parte de la comunidad y echar a andar este autocuidado, ¿no? Dar la promoción de la salud mental, enseñarle a las personas cómo se pueden autocuidar, cómo pueden tener vínculos desde la política del buen trato, cómo pueden
Pues sí, básicamente autocuidarse, ¿no? Que eso es algo muy importante para la salud mental y no necesariamente llegar hasta una hospitalización, ¿no? Previo a eso se puede dar escucha, se puede dar incluso si es necesario una atención farmacológica, pero sí hay formas de poder atender estas molestias o estas condiciones de su salud mental, ¿no? Habla de lo que la gente puede esperar em, en materia a lo mejor de una eficiencia de trámites, pero también nos encontramos con gente que espera una resolución pronta y expedita de un problema que puede tener muchos años en su vida. ¿Qué les podemos decir a estas personas? Pues que es un trabajo constante, ¿no? El poder atender estas cosas, no sé si logré transmitirlo, ¿no? Se pensaba previo el que todo estaba como muy dividido, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, este, salud mental, salud social, salud física, y entonces regularmente nos importa como más la física. Entonces, si todo es así tan complejo, así mismo también es compleja una persona, entonces que se apeguen a sus tratamientos, que tengan una voz activa en sus tratamientos, mm, también vayan como esto de la autorregulación, que sí van necesitando, que no van necesitando, y eso, como lo decías, solamente es a través del tiempo, ¿no? También tener respeto a su tiempo que puedan tener ustedes mismos, podríamos decirlo, a su ritmo y a su tiempo, poder ir avanzando o poder ir logrando lo que ustedes pretenden en su salud mental, ¿no? El cuidado de su vida es muy importante y entonces el tiempo que sea necesario, ¿no? Si va a ser para cuidar su vida, ya sea física, psíquica, e integral, ¿no? Para que pueda ser, les decía, es integral e integrada, ¿no? O sea, para que lo podamos integrar bien y ustedes puedan tener una vida, pues más amena, ¿no? Y sobre todo también con los vínculos de buen trato. ¿No hay entonces un tratamiento generalizado para las personas, porque cada persona es distinta y cada persona requerirá de un tiempo distinto también para trabajar sobre los asuntos que tenga que resolver, para seguir los tratamientos que se le puedan indicar? Y me parece importante que lo señale de esa manera porque sí me parece que también hay todavía una persistencia en esta idea de que los problemas se tienen que resolver muy pronto, ¿no? O que un psicólogo o un doctor tiene que resolver lo que le pasa a la gente en 2 días, ¿no? O sea, esta idea de que tiene que ser rápido, de que tiene que ser pronto, de que tiene que ser incluso sin dolor o sin malestar, sigue existiendo en esta eh, pues en nuestra cultura, ¿no? En nuestro quehacer diario en cada institución, desde las educativas hasta las de salud. Importante lo que comenta, doctora. Sí, y te digo, es que hay que aprovechar que estamos en un momento de transición, eso es muy importante porque estamos, o sea, sí nos estamos moviendo, ¿no? De un modelo donde estaba muy medicalizado, este, porque para eso daba solamente el servicio, ¿no? Incluso hablando de dinero, ¿no? Todos los recursos estaban destinados a eso, pero porque tiene que ver con esta subjetividad que podemos tener de los casos, pero de a poco vamos a ir moviéndolo. Entonces les digo, nosotros como desde la política pública lo estamos moviendo, pero pues también es necesario que ustedes nos ayuden, ¿no? Como a ir moviendo, generando demanda y entonces ya no es nada más este esa generación que está tomando decisiones, ¿no? Sino somos todos como comunidad que estamos necesitando este cambio en los servicios.
Pues muchas gracias por el tiempo, maestra Gema Elena Rodríguez García, por haber compartido estas reflexiones alrededor de esta pregunta de si existe un primer nivel de atención. Ya nos los contó, ya nos los explicó, nos diferenció ahí los niveles que existen y las intervenciones y la prioridad que se está dando actualmente a los servicios de salud mental. Sobre todo, rescato el asunto de integrar a todos a todos los profesionistas en una intervención, a darles herramientas para que puedan hacer alguna valoración, alguna canalización y sobre todo remarcarle a la gente que hay muchas cosas que han cambiado y hay muchas cosas que están cambiando y que también depende mucho de nosotros como población usuaria que estos servicios también cambien. ¿Algo más que quiera agregar, maestra Gema? No, pues muchas gracias por la invitación y sobre todo el poder dirigirme a la comunidad politécnica, que les digo, les tengo muchísimo cariño, de ahí vengo, entonces creo que parte de esto de poder tener agencia y poder ser partícipe, pues pues también de ahí es, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación y bueno, las puertas de acá están abiertas también por cualquier cosa que se necesite. Para nosotros también ha sido un gusto tener a una egresada del instituto compartiendo estas temáticas y sobre todo en estas funciones que representan, me parece que una parte fundamental también de los servicios de atención a la comunidad o los servicios de salud que puede tener al alcance de la comunidad. Viniendo de usted, y espero que también pueda tener bastante eco, no solamente en la gente que nos ve como estudiantes o como público en general, en el caso de los estudiantes, pues también porque se están formando, ¿no? Entonces, un reconocimiento también para su labor, para su trayectoria. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos que no sea la última ocasión en que podamos vernos y podamos platicar. Claro que sí, pues muchas gracias. Pues le agradecemos a las personas que nos han estado acompañando el día de hoy en esta transmisión, en este momento para compartir información. Les recordamos que desde la Dirección de Apoyos a Estudiantes, desde el área de orientación juvenil, continuamos trabajando en presentarles, en acercarles información que pueda ser de su interés, que pueda ser también de su uso para acercarse a los servicios que existan en materia de salud mental, en prevención del consumo de sustancias psicoactivas, de su cuidado en materia de salud sexual y reproductiva, y por supuesto todo eso tiene relación con su desarrollo académico y profesional. Si tienen alguna duda, algún comentario, les recordamos que pueden escribirnos a orientacionjuvenil@ipn.mx y seguirnos en nuestra página institucional y en nuestras redes sociales. Ahí encontrarán también bastante información. Agradecemos mucho la intervención el día de hoy de la maestra Gema Elena Rodríguez García y pues les mandamos un abrazo, maestra Gema, también un abrazo para usted. Esperamos verles pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.